Las opiniones y puntos de vista expresadas por las personas invitadas de este programa no necesariamente representan la postura de Boost Change. Entre Causas y Personas nace de nuestra curiosidad por entender qué hay detrás de quienes dedican su vida a generar impacto. Hablamos mucho de logros, cargos y proyectos, pero casi nunca de las dudas, los giros y las historias personales que sostienen este camino. Aquí compartimos retratos honestos de quienes trabajan por un mundo mejor. Somos parte de Boost Change y en este espacio conversamos con personas del mundo social, la innovación y el liderazgo para descubrir no solo lo que hacen, sino quiénes son más allá de su rol. Bienvenidas y bienvenidos a Entre Causas y Personas. Para mí buscar mi propósito ha sido como un camino de vida. Durante los últimos años creo que me he enfocado muchísimo más en trabajar en mí misma, en poder encontrar las cosas que vibran conmigo, que se alinean con mi propósito, con mis sueños. Creo que esa es una de las cosas que me llevó a cofundar Boost con Mateo, pero también que me lleva a constantemente rodearme de personas que tienen valores similares. Y creo que, Dani, tú no eres solamente mi amiga, durante los últimos 6 años hemos sido amigas, sino que eres una mujer llena de pasiones. Te apasiona la justicia social, te apasiona la igualdad de oportunidades y tienes una búsqueda espiritual muy personal. Dani ha ido armando su propio camino para vivir con propósito y actualmente ella trabaja en el sistema de Naciones Unidas, lleva años moviéndose entre lo técnico y lo humano, ha trabajado en temas de migración, incidencia, coordinación interagencial, construcción de políticas públicas y antes de eso Dani también trabajó en la sociedad civil, trabajando con refugiados, personas que estaban en búsqueda de asilo. Trabajaste también con mujeres en juntas de agua en la Amazonía. Sí. Y en temas de educación para niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad. Daniela León actualmente trabaja en la OIT y durante estos últimos 6 años, como decía, hemos sido amigas, nos hemos visto crecer mutuamente, nos hemos apoyado, hemos visto que hemos recorrido un camino súper interesante de reinventarnos, de soñar. Pero entre tantos cambios yo he visto que tu propósito ha sido el mismo, que tu pasión por la justicia social, por la igualdad, es algo que te mantiene enrumbada. Y quiero preguntarte, ¿cuándo te diste cuenta de que esta era la brújula que iba a marcar tu vida? Bueno, primero, gracias Adri y por las palabras tan halagadoras. Para mí también es un honor estar aquí contigo y ser tu amiga en estos últimos años. Creo que nos hemos acompañado mucho en ese camino de búsqueda de cómo mejoramos, ¿no? Ciertas brechas que existen en la sociedad y creo que para mí inició este camino en la universidad. Yo estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y un poco, digamos, en los primeros semestres cuando los profesores te preguntaban, bueno, ¿y a qué aspiras? ¿Cuál es tu posición ideal, ¿no? Y nosotros alzábamos la mano y decíamos, bueno, yo quiero ser embajadora. Esa era como la respuesta más común entre los estudiantes. Y creo que fue a partir de, digamos, mitad de mi carrera en donde tuve una materia que era Derecho Internacional Público, en donde por primera vez me empezaron a hablar y unas 2 grandes profesoras, Alejandra Cárdenas, que después fue jueza de la Corte Constitucional, y María Dolores Miño, que ahora dirige una ONG que es Observatorio de Derechos y Justicia, en donde tenían los derechos humanos como militancia, ¿no? O sea, entonces en estas clases por primera vez escuché el tema del Derecho Internacional de Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, y me abrió todo un mundo de posibilidades de que existe un marco internacional y normativo que protege justamente a las poblaciones más vulnerables. Y ahí fue que empecé a escuchar por primera vez o bueno, quizás a entender mejor el multilateralismo y cómo funcionan estas organizaciones como parte del sistema de Naciones Unidas, pero también ONGs internacionales que justamente el propósito es atender a estas necesidades y cubiertas por un marco internacional. Entonces, a raíz de eso fue cambiando mi norte. Mi respuesta ya no era quiero ser embajadora, sino quisiera trabajar por las personas más vulnerables de las sociedades y entre esas un poco me fui inclinando hacia trabajar en el sistema de la ONU. Y en paralelo también yo creo que siempre en la universidad tenemos esta búsqueda más de existencial, ¿no? Donde te empiezas a cuestionar si realmente tu carrera, o al menos fue en mi experiencia, si realmente tu carrera
es algo que quieres hacer por el resto de tu vida. Entonces empiezas un poco a explorar, ¿no? De dónde podría también suplir ciertos intereses o necesidades que tengo. Y ahí fue que también encontré la necesidad de trabajar en fundaciones y fue que ahí recuerdo que era una fundación que trabajaba muy cerca de mi casa. En ese entonces yo vivía en el Valle, que bueno, para las personas que no conocen o que van a escuchar este podcast en otros países, queda a media hora de la ciudad. Y era una fundación que trabajaba con niños y niñas en situación de vulnerabilidad para evitar justamente que exista el trabajo infantil. Porque estos niños y niñas eran hijos de personas que trabajaban en situación de calle. Y el enfoque era educación. Y ahí fue que también un poco mi mundo se fue abriendo, no solo en lo académico, sino también en lo personal, en esta búsqueda de querer trabajar por grupos vulnerables. Entonces ahí fue donde empecé a cambiar un poco mi norte e ir pensando hacia dónde quiero realmente trabajar y bueno, y eso concluyó, o más bien no concluyó aún, pero continuó en que cuando yo me gradué empecé a aplicar a organizaciones, a ONGs, a organismos internacionales y ahí tuve mi primera experiencia trabajando con personas refugiadas y solicitantes de asilo. Me encanta saber que ha sido como un proceso de constante reinvención en donde te has ido encontrando a ti misma en otras personas. Cuando tú elegiste trabajar en el sistema de Naciones Unidas y pusiste eso como tu norte, ya no ser embajadora, sino comenzar a trabajar con esta población, ¿cómo te imaginabas de ese trabajo? ¿Te imaginabas que iba a ser un trabajo como más elegante, más de tener como estas discusiones a un nivel como mucho más alto? ¿O te imaginabas siempre como ese trabajo en campo? Y si es que realmente lo que tú has hecho hasta ahora se acercaba a ese sueño o ha sido como diferente. Sinceramente, en mis expectativas del trabajo, digamos, más humanitario o en este ámbito era siempre pensando en campo, ¿no? Ajá. O sea, el trabajo de campo y yo recuerdo Con el chaleco sí. del logo y ahí el campo de refugiados que claro que es una realidad de este sector, pero también hay muchas otras esferas desde donde el sector también trabaja y quizás esa esfera en específico no me la imaginé como tal, que es mucho el tema de negociación, la diplomacia, la incidencia política, que si bien el trabajo humanitario es esencial, pero también ese trabajo humanitario debe ir acompañado por justamente esas conversaciones a alto nivel para lograr cambios sistémicos. Entonces, creo que en un inicio, cuando yo se me abrió la cabeza ante esta posibilidad del trabajo humanitario, claro, yo me veía con el chaleco y veía muchas películas al respecto, así como Fotógrafo de Guerra, y decía, bueno, es que yo voy a estar ahí. Y después se fue transformando y mediante también la experiencia que yo fui adquiriendo me llevó a un lugar más hacia justamente el tema de diplomacia, de gobernanza, que fui entendiendo que es también fundamental para atender estas brechas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo ahí me identifico un montón, porque cuando trabajé en el sistema de Naciones Unidas, un poco mi expectativa también era esa, ¿no? Estar con las personas, ver un cambio directo con la población. Y claro, antes de eso ya había trabajado en ONG. Sí. Y había estado en el campo con las personas. Y claro, esa era como mi expectativa. Y cuando estuve en el sistema de Naciones Unidas era como trabajar desde el Viceministerio de Movilidad Humana o trabajar en estas reuniones que tú dices de incidencia política. Y son diferentes campos, pero en realidad el impacto es el mismo. El impacto sí, deja de ser tan visible cuando estás quizás en las oficinas. Uh-huh. Y a mí me pasaba que yo me frustraba bastante porque decía como, es que no puedo ver los cambios reales que estoy haciendo. O sea, como cuando yo estaba en el campo de refugiados veía el impacto que tenían las personas, lo veía cómo mi día a día estaba cambiando el día a día de las personas que iban a la clínica donde yo trabajaba.
pero cuando estaba en la oficina no tanto. O sea, era algo que Sí. me perdía, digamos, o me alejaba un poco de la realidad. ¿Tú en algún momento sentiste esa frustración? Y si es que sí la sentiste, ¿cómo has manejado, digamos, esto para siempre volver a tu propósito y volver a tu camino? Sí, no, completamente. Yo creo que es algo que nos pasa a la mayoría de personas, quizás no solo dentro del sistema de Naciones Unidas, sino en ONGs internacionales grandes, que siempre, claro, uno se imagina quizás incluso más idealizado este trabajo de persona a persona, que es, de nuevo, fundamental, pero la forma en la que creo que he logrado equilibrar y siempre darle un sentido a lo que estoy haciendo sin necesariamente tener ese acercamiento con las personas. Por ejemplo, en mi primer trabajo era en una ONG, Asylum Access, que trabajábamos con población refugiada y solicitante de asilo, y desde ahí ya inicié como en una posición más de incidencia política, o sea, cómo logramos conversar con todas las contrapartes institucionales para que se atiendan las necesidades de la población en ese entonces, la mayoría colombiana víctima de conflicto armado en Ecuador. Bueno, en Colombia, pero que estaban asentados en Ecuador. Y entonces la forma que vi que podría darle ese giro era, si bien seguía trabajando en la parte de incidencia política, también empecé a dar clases de inglés a personas refugiadas y solicitantes de asilo, y ahí tenía esa conexión mucho más cercana y personal, y de hecho tuve varias amistades, digamos, a pesar de que, bueno, siempre hay que tener esta sensibilidad ante las historias de vida y demás, pero muchas amistades que hasta ahora, casi 10 años después, lo recuerdo con mucho cariño, y creo que son esas cosas muy pequeñas que sí marcan la diferencia, ¿no? O sea, de ver a la persona con lo que es, y no solo un número más, no solo una cifra más, sino una persona con toda esta historia de vida, todo este antecedente, y claro, y vernos reflejados el uno al otro. Y creo que son esas pequeñas giros que puedes irle dando a posiciones que a veces te agotan mucho en la oficina, el tema muy, de nuevo, diplomático, también político, que recuerdas que finalmente por quienes trabajas son personas como tú y yo, con historias de vida, y que esa necesidad es la importante, ¿no? O sea, la que uno tiene que reflejar y levantar a través de estos mecanismos un poquito más quizás burocráticos. Sí. Dani, y además de estas clases de inglés y estas cosas que tú has hecho, además del trabajo que has venido haciendo tanto en el Sistema de Naciones Unidas como en ese momento en Asylum Access, ¿hay alguna anécdota que te haya marcado y que tú digas, ok, yo regreso a este recuerdo cuando me olvido del camino en el que estoy o de por qué estoy aquí? Bueno, creo que hay varias anécdotas, y justamente reflexionábamos hace un momento de la importancia de ver el camino recorrido. Y creo que una de esas anécdotas es justamente cuando inicié y por qué permanecí en este sector, digamos. Siempre vuelvo a uno de mis primeros trabajos, que fue en esta misma ONG, y es que nosotros los domingos facilitábamos grupos de mujeres. Entonces eran grupos de mujeres refugiadas y solicitantes de asilo que contaban sus historias de vida a través de un acompañamiento psicosocial. Y claro, era solamente la importancia de escucharlas, lo cual también les daba un sentido, un valor, a pesar de todas las dificultades que ellas vivieron en ese momento. Entonces, cosas también muy sencillas como eso que me lleva a recordar por quién trabajo y para qué. También en su momento, cuando trabajábamos juntas en la pandemia, creo que fue una situación mundial, nacional, local, bastante difícil para muchas personas, y sobre todo para personas
de grupos vulnerables, en donde creo que esa creencia, esa esperanza, esa pasión por trabajar por ellos durante esa situación, en paralelo a lo que todas y todos estábamos viviendo, y también darle ese sentido de, bueno, estamos asistiendo humanitariamente a personas que están en la calle, a personas que no están teniendo acceso a servicios básicos. También creo que me vuelve a ese sentido de, si no somos nosotros, ¿quiénes van a atender? Y no como, o sea, tampoco quiero que se entienda como el white savior, claro, el white savior, ni mucho menos, pero sí creo que es importante también recordar que desde las varias esferas que existen en el sector social, uno cumple una responsabilidad, y que obviamente no vas a ser tú quien resuelva el tema sistémico, sino vas a de alguna forma atender a esa brecha junto con varios actores. Y ahí es donde entran el Estado, las ONGs, organismos internacionales, del sector privado, etcétera, para atender a esta situación. Entonces, creo que para responder o para resumir, son varias anécdotas que hasta el día de hoy siguen pasando como sobre la marcha, en donde de alguna u otra manera recobra este sentido del trabajo por las personas. Y me encanta esto que dices de no enfocarnos como en este rol del Salvador, porque realmente creo que eso es lo que le da sentido también a poder pensar en un cambio mayor, que las mismas personas sean sus propios agentes de desarrollo, que sean quienes toman las decisiones, que sean quienes dicen esto es lo que yo necesito, porque siento que muchas veces nos quedamos como enfrascados en la agenda por la que nosotros estamos trabajando y no damos como quizás ese paso atrás y hablamos con esas personas o escuchamos. Entonces tener este tipo de iniciativas como los círculos de mujeres que mencionabas, creo que nos regresa también a entender el por qué estamos haciendo esto y por quién lo estamos haciendo, y que ellas sean las mismas personas que dicen esto sí me va a servir o esto en realidad como no es mi prioridad en este momento. Cuando tú estás atravesando, digamos, estos procesos en los que conoces a otras personas, ¿en algún momento tú sentiste que no era suficiente para el trabajo que estás haciendo, que no ibas a poder lograr un cambio real? ¿Sentiste alguna vez este síndrome del impostor cuando estabas como ya en estos puestos de incidencia, por ejemplo, o de negociaciones a alto nivel, que creo que siempre son como quizás los momentos en los que comenzamos a enfocarnos más en el cargo de la otra persona con la que estamos negociando, y no necesariamente en el humano que está negociando con nosotros? Sí, no, completamente. Creo que he sufrido, al igual que muchas personas, del síndrome de la impostora por la mayor parte de mi vida, y obviamente esto mucho más a nivel de profesional. Entonces, yo me acuerdo que en mis primeros años, estando tanto en ONG como en el sistema de Naciones Unidas, yo decía, ya se van a dar cuenta, o sea, ya se van a dar cuenta que yo soy una impostora, o sea, que yo no debería estar en este cargo. Y, o sea, ahora que lo digo en voz alta y también lo reflexiono, es algo muy cruel de pensar de nosotras mismas, y digo nosotras porque muchas veces este síndrome es experimentado mayoritariamente por mujeres. Y sobre todo ser mujer joven en espacios en donde históricamente o no hemos tenido acceso o no ha sido tan común hacerlo, sí, yo creo que me cohibió mucho y por muchos años. Y la forma en la que yo he ido trabajando esto, que no se ha eliminado por completo, pero sí ha disminuido de una forma que me ha permitido realmente valorar el trabajo que yo he hecho, ha sido a través de terapia. Definitivamente. Es importante que eso te... Sí, es muy importante. y justamente también regresar a ver el camino recorrido, ¿no? O sea, y lo que hablábamos al inicio del podcast también de cómo darte tú tu lugar para que los otros te den tu lugar. Y creo que también este síndrome se ha ido disminuyendo mediante los años, ¿no? Los años de experiencia, ser mucho más segura de mis conocimientos, de lo que yo he venido trabajando, y es muy nuevamente como bastante
triste recordar que a veces habían personas que me halagaban por mi trabajo y yo decía, me están mintiendo. Ajá. O sea, como que me está diciendo esto porque quiere que me sienta bien y realmente no. Es justamente las personas que te ven por lo que eres cuando aún tú no te ves lo que eres. Entonces, yo creo que sí, ser mujer joven en espacios, no solamente quizás de alto nivel, sino también en espacios con pares. Uh-huh. Y he vivido y experimentado ese síndrome que por suerte ahora puedo decir con orgullo que ya lo he superado. Obviamente hay momentos y momentos, pero creo que la experiencia y estas vivencias me han permitido también a mí darme el valor que yo tengo. Me encanta escuchar eso porque, como tú dices, siento que es una realidad que compartimos muchas personas, si no todas las mujeres, cuando estamos en el campo laboral, particularmente en el sector social. Y yo me he sentido así constantemente. Siento que yo todavía no he logrado superarlo. Pero creo que como este trabajo en una misma, este trabajo en comenzar a pensar en qué me hace bien a mí, qué me acerca a mis valores. Sí, el trabajo en una misma y también el tema de entender que no todo el mundo está pendiente de ti, que te puedes equivocar y justamente ese acercamiento más hacia todos somos humanos. Ajá. Y personas que pueden cometer errores, incluso a veces es una mejor estrategia para acercarte a tu público que ser, digamos, una persona encajada, intocable, que no comete errores, que puede dar un discurso sin ponerse nervioso. Es algo bastante como irreal y no tan cercano a las personas. Entonces creo que también, sí, no tomarnos todo tan en serio. Y también como ir derivando esas brechas y romper ese hielo ayuda muchísimo. Tú, la Dani recién graduada, ¿qué consejo recibiría de la Dani de hoy para poder sobrellevar esta carrera, este camino profesional que has recorrido, que ha tenido como muchísimo crecimiento, mucho aprendizaje? Como tú misma decías, trabajaste en ONGs, trabajaste en el sector de Naciones Unidas. Aquí en el país te fuiste también, estuviste lejos de tu familia, comenzaste a crear nuevas relaciones, comenzaste a crear nuevas amistades, una familia que estuvo ahí. Entonces quiero preguntarte, como a través de todo este camino que recorriste, ¿cuál es el principal consejo que le darías a esa Dani que todavía está soñando y decidiéndose si quiere ser embajadora o trabajadora humanitaria? Bueno, gran pregunta. Creo que le diría que es capaz de todo lo que ella se imagina y más. O sea, que realmente no hay un límite para lo que ella puede soñar, porque me ha pasado y agradezco esto, y sé que también es un tema de reconocer los privilegios que nosotros tenemos, ¿no? Que quizás no todas las personas tienen acceso a las mismas oportunidades y estar plenamente consciente de eso. Y en paralelo también reconocer justamente el trabajo recorrido. Entonces yo le diría que confíe, que ella tiene las capacidades y que tampoco se frustre, o sea, que tenga la paciencia para entender que todo es un aprendizaje y digamos un paso hacia lo que viene. Porque creo que muchas veces cuando, no sé, somos recién graduados, tenemos poca experiencia, obviamente empezamos en posiciones, bueno, yo empecé como voluntaria, no recibía ningún tipo de remuneración por mi trabajo y yo decía, bueno, ¿y qué hago aquí? O sea, estoy aprendiendo un montón, estoy conociendo gente que comparte valores, pero quizás me estoy quedando atrás e inevitablemente haces esta comparación con personas que, bueno, ya ves, consiguió el primer trabajo que le pagan, está trabajando en algo muy parecido a su carrera. Entonces, evitar esa comparación, porque me pasó mucho en su momento decir, bueno, es que yo sigo de pasante, yo estoy en una posición que no necesariamente es de
bien remunerada, mientras que mi compañero, mi compañera sí. Y es solo confiar en que todo ese aprendizaje, todos esos pasos que uno tiene que dar y esa paciencia que uno tiene que tener, te están formando para lo que viene después, ¿no? Y yo agradezco esos meses que estuve voluntariándome, porque ahí fue donde quizás forjé esa base de entender el sector, ¿no? De conocer a personas que compartían una pasión, que compartían un objetivo, y también aprender muchísimo de estas primeras jefas, que tuve también la suerte de que sean mujeres, que me enseñen. Y sí, decirle que confíe en el proceso. Me encanta. Sí. Dani, tú hablabas de este tema de evitar la comparación. Uh-huh. Y quiero preguntarte cuáles han sido las herramientas o los mecanismos que tú has utilizado para evitar esto, porque siento que es algo en lo que todos caemos en algún momento de nuestra vida, sea a nivel profesional, sea a nivel personal. Siempre comenzamos a ver como este césped del vecino, que es más verde, que creció mejor, que quizás recibió más agua. Y creo que esto también está ligado a esto que mencionabas de que no todos necesariamente tenemos el mismo acceso a oportunidades. Todos recorremos un camino diferente en la vida, pero ¿cómo haces tú para recordarte esto y ser consciente de que te estás comparando y cómo lo evitas? Sí, también una muy buena pregunta. Creo que la reflexión sí va más hacia el tema personal, ¿no? Porque no está desvinculado del tema personal de lo profesional. Y la forma en la que yo he podido abordar quizás estas inseguridades que todos tenemos y que siempre están presentes es entender justamente algo que tú dijiste, que es todos somos diferentes. Uh-huh. Tenemos caminos distintos y que es casi absurdo compararse con otra persona porque las cualidades, las características te hacen totalmente única. Uh-huh. Y eso en lo personal, que se refleja también en lo profesional. O sea, a veces una piensa que una forma de liderazgo, o quizás de mis primeros años de lo laboral, yo decía, bueno, tengo que ser mucho más seria para que me tomen en cuenta, mucho más rígida, porque si no, voy a recaer en esta visión de que es mujer, joven, inexperta. Uh-huh. Entonces decía, bueno, voy a tener este estilo de liderazgo que no necesariamente es algo parte de tu esencia o de tus principios, uh-huh. Sino que recaes en algo de es lo que hay que hacer. Y creo que empezar a eliminar eso de qué hay que hacer y empezar como a reivindicar tu forma de ser, de pensar, de actuar, de liderar, es justamente lo que las personas más valoran en ti. Entonces te reconocen tal cual como eres y no ese personaje que tú quizás te estás comparando o estás intentando replicar. Muchísimas gracias, Dani, por darte el espacio de conversar conmigo hoy. Gracias por abrirte con nosotros, contarnos un poco sobre tu camino. Creo que esta última reflexión que hacías sobre reconocerte como eres y ser fiel a esa esencia que finalmente es lo que te hace llegar hasta donde estás, es algo con lo que quisiera como dejar o cerrar este podcast, porque creo que muchas veces nos comenzamos a poner metas que no están alineadas a nosotros o a nuestros valores, a lo que nos hace a nosotros ser quienes somos, y volver a esta verdad o a esta esencia que a nosotros nos hace ser quienes somos, realmente es como lo que nos va a hacer llegar a lugares mucho más grandes y a replicar estas oportunidades, que eso es lo que nos lleva a trabajar en el sector social también. O sea, no solamente hacerlo por nosotros, hacerlo también porque equiparemos el terreno para todas las demás personas. Claro, y perdón que te corte, pero justamente una de las cosas que también le diría a esa Dani recién graduada que está iniciando es siempre alinearte a tu esencia y a tu objetivo, ¿no? Si hay un trabajo que no resuena con esos principios, poder decir no. Y creo que eso es algo muy poderoso, o sea, el poder decir no a algo que no va contigo. Y justamente es parte de esa reivindicación de tu ser, de tu esencia,
Y es un gusto porque hemos podido hablar de esto en muchas ocasiones, y la importancia de alejarnos de esos espacios, ¿no? En donde no está resonando nuestro objetivo. Muchísimas gracias, Dani. De verdad valoro muchísimo este espacio que hemos tenido el día de hoy y te agradezco un montón también por esos consejos que no solamente le sirven a la Dani que estaba empezando, sino que le van a servir a todas las personas que están viendo este podcast y me van a servir también a mí en mi camino. Y gracias también por esta amistad tan linda que hemos construido. Gracias a ti, Adri. Un gusto. Impulsamos tu impacto social.